¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a mi canal. Y como cada martes toca un nuevo capítulo de curiosidades, esta vez el número 4. Y hoy os traigo una historia bastante curiosa que muy pocos conocerían y espero que os guste. A mí me ha resultado bastante interesante. Esta anécdota data del Mundial 1938 y yo la titularía como Vencer o morir. Voy a ponerles el título, Vencer o morir. La Italia del Mundial de Francia 1938. En esta ocasión nada más que 16 selecciones, la tercera, y solo iban 16 selecciones. Una época de gran presión y confrontaciones políticas, como muchos ya sabréis, si sabéis algo de historia, habéis estudiado historia en el instituto. Y entre los italianos campeones hacía 4 años en su país, y en este año pues Francia llegaba como la gran favorita al ser la anfitriona y además tenía un gran equipo. Y además esta última había refugiado y otorgado asilo político a los italianos que se habían escapado del régimen fascista que había en el país en ese momento. Y como ya sucedió en 1934, el régimen fascista de Benito Mussolini necesitaba una victoria deportiva para mantener alto el ánimo de un pueblo que el único objetivo de Mussolini era desviar la atención lejos de su nefasta política. Y días antes de acudir a la cita mundialista, el que por entonces era dictador hizo llamar a su selección de fútbol en el Palazzo de Venecia. Y recuerdo que el entrenador de aquel equipo se llamaba Pozzo, y ha sido el único entrenador, el único seleccionador que ha ganado 2 mundiales, y fueron los dos años seguidos. Y bueno, pues rodeados de un ambiente turbio y denso, donde incluso los futbolistas fueron obligados a presenciarse con ropas militares y recibieron una misión clara y sencilla, o sea, no tenían otra opción: acudir a Francia para ganar su segundo campeonato, no había otra. Y por eso la he titulado Vencer o morir. Ahora os iréis enterando por qué. Muy rápido la final esperada, pero Francia, a pesar de su público y ese potencial extra, digamos, ese apoyo extra de ser anfitriona, cayó 1-3 ante Italia en un partidazo recordado que, si podéis, os recomiendo que lo veáis, porque la verdad es que era un fútbol muy diferente al que hay hoy en día. Fue un partido en el que los italianos, por ser visitantes, vistieron en aquella ocasión de negro, en representación del partido nazi, como podéis ver en las imágenes. Y además salieron al campo con el famoso gesto, alzando el brazo, y fue una provocación y polémica en un ambiente mundialista, algo nunca visto. Lógicamente los jugadores sufrieron una gran presión y disputaron todos sus partidos con el público en contra por esto que os acabo de contar, por el saludo al régimen fascista. Y después de ganar a los anfitriones, los italianos se cruzaron en el camino de la final a Brasil en semifinales. En otro buen partido, especialmente el famoso Giuseppe Meazza y Silvio Piola, en el cual se impusieron al combinado brasileño en un resultado de 2-1, que entonces el 19 de junio de 1938 se jugó la final. Pero la anécdota en este caso no es el partido en sí, no comienza con el partido, y es que poco antes del comienzo del encuentro llegó un telegrama al vestuario de los visitantes del Estadio Colombes, y llegaba desde Italia, y su contenido era solo 3 palabras: vincere o morire, vencer o morir. Por eso es el título para mí más acertado. Firmado por Mussolini, por el dictador, la mano derecha de Adolf Hitler, como muchos sabréis. Y entonces todos los jugadores se quedaron helados, o sea, esto ya no era deporte, ya no era un partido de fútbol, se había convertido en otra cosa. Entonces, lógicamente, la desesperación y la angustia llegó al estadio, y los húngaros esperaban pacientes a la salida, pero los italianos pues se negaban a jugar, o sea, no querían jugar, lógicamente, porque esto ya no era deporte, estaban en peligro sus vidas. Y tras minutos de indecisión, la conclusión pues fue la más lógica: si no salían, tampoco ganarían, por lo que también morirían. Así que saltaron a la cancha con la presión psicológica, digamos, más torturante, que para mí, he leído y se recuerda en la historia del fútbol.
no sin antes escuchar a su entrenador repetir lo que le había llegado del telegrama y decir las siguientes palabras: no me importa cómo, pero hoy deben ganar o destruir al adversario. Si perdemos, todo lo pasaremos muy mal. Obviamente, pues lo dieron todo en el campo, y tras el pitido inicial el partido comenzó muy bien. Cuando solo habían pasado 6 minutos, el equipo italiano consiguió marcar el primer gol por medio de Colausi, pero la alegría duraría poco. 2 minutos después, Tikot empató para los húngaros, lo que llegó a los italianos a ponerse muy, muy nerviosos. Y conscientes de la gravedad del asunto, sabían que tenían que ganar sí o sí, tenían que jugarse la vida, literalmente, en cada minuto y jugada del encuentro. Y de nuevo, ante el empuje en el minuto 16, Silvio Piola, estrella del campeonato, consiguió el 2-1, y más tarde de nuevo Colausi firmó el 3-1, y así terminó la primera mitad. A pesar de que los italianos lógicamente seguían en shock, pues se pasó por su cabeza de nuevo pues no saltar al terreno de juego, porque era algo increíble que unos deportistas se jugaran la vida en un simple partido de fútbol, que es un deporte. Pero claro, su entrenador pues claro, les hizo ver y pensar sobre el asunto, que soldados de Mussolini retirándose, ¿qué opinaría de eso? Y tras esas palabras del entrenador pues no se lo pensaron dos veces y saltaron de nuevo al terreno de juego. Y por el empuje, como es lógico, pues el segundo tiempo fue un asedio volcado al ataque. En el minuto 70, Sarosi anotó para los húngaros, apretando el marcador a 3-2, lo que hizo un auténtico partidazo, porque no solo había el interés deportivo de una final, sino algo más en juego. Y claro, los italianos pues tenían 20 minutos para que no les marcaran ningún gol, e incluso se dice que se podía ver a Vittorio Pozzo clamando al cielo por el resultado. Y las súplicas del entrenador parece que fueron escuchadas, y de nuevo Piola anotó el gol más tranquilizador conocido hasta los días de hoy, el 4-2 en la final del Mundial. Y tras acabar el partido, pues el entrenador les dijo que Don Benito, como le llamaban en ese momento, Mussolini, estaría orgulloso de su raza campeona. Y tras la consecución del título, el entrenador italiano declaró: hemos jugado para ganar la copa, eliminando de nuestro juego todo lo que no era útil para el fin perseguido y conservando solo un fútbol estructural. Posteriormente, años más tarde, el portero húngaro de aquella final entre Hungría e Italia, Sappo, se llamaba Sappo, declaró en una cadena de fútbol que dijo, y sus palabras textuales fueron: bueno, me metieron 4 goles en la final del Mundial, nos quedamos sin la copa, pero al menos he salvado 11 vidas. Nunca en mi vida me sentí tan feliz por haber perdido un partido. La verdad es que es una historia que a mí se me pone la piel de gallina solo de imaginarlo, que en el fútbol se mezclen cosas políticas. Pero bueno, fue una época turbia, y la verdad es que a mí me parece un relato interesante. Espero que a vosotros os haya parecido lo mismo, que lo hayáis entendido, y al final es historia del fútbol, historia política, y nunca está de más contar estos relatos. Espero que os haya parecido interesante. Seguiré trayendo cada martes nuevas anécdotas del mundo del fútbol, y un like os lo agradezco como siempre muchísimo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Obsidiana, llamatista, lengua sucia de Joe Pesci. En el ejercicio del papel soy Nadia Comaneci. Antes que hablar aprendí a dar las gracias. Alma de hierro, puñal caliente como en Tracia. Escucha socio, mi mente sucia se sacia cuando me escribo un cachaco en el culo de Kim Kardashian. Otro desmarque a lo Ney. Yo soy tan del chibi, tú tan de